Hemos venido trabajando la noción de sociedad disciplinaria que Michel Foucault desarrolla entre 1971 y 1976, pero que adquiere su presentación más rigurosa en el libro Vigilar y Castigar, por lo cual voy a dedicar un par de videos a examinar este libro que me parece, después de Las palabras y las cosas de 1966, Vigilar y Castigar de 1975, es uno de los textos más famosos de Foucault, que le hizo en todo caso famoso porque es allí donde desarrolla precisamente su analítica del poder en base al análisis de la sociedad disciplinaria. Este libro es famoso no solo por lo que Foucault dice, sino también por el modo en que lo dice, por la forma en que lo dice, ya que casi toda la argumentación desarrollada en el libro se construye en base al archivo histórico. Foucault utiliza manuales militares, reglamentos de escuela y de fábricas, protocolos hospitalarios, etc., para construir sus argumentos, de manera que ellos se entrelazan con el archivo histórico que les sirve de base. No se trata solo de elaborar una teoría de la sociedad disciplinaria, sino de mostrar cómo ha funcionado realmente la sociedad disciplinaria en la historia, utilizando para ello evidencia documental que sin embargo es elaborada por Foucault de una manera muy original en base a una teoría del poder, una analítica del poder inspirada en Nietzsche. En Vigilar y Castigar vemos entonces en acción, como en ningún otro libro de Foucault, al historiador devenido filósofo y al filósofo devenido historiador, es decir, al genealogista que rastrea los linajes del poder a través del archivo histórico. Pero no lo hace simplemente por curiosidad, por saber qué fue lo que ocurrió en el pasado, sino que si Foucault mira hacia el pasado es para entender el presente de las sociedades europeas de la década de los 70, que según Foucault estaban dominadas por el poder disciplinario. Ya iremos viendo cómo este diagnóstico del presente que levanta Foucault es equivocado, o por lo menos incompleto. Y por esta razón Foucault se vería en la necesidad de modificar su analítica del poder, es decir, de buscar una alternativa a la hipótesis de Nietzsche, a esta analítica bélica del poder de la cual hemos hablado ya en videos anteriores. Bien, voy a centrar mis comentarios en la sección 2 del libro titulada Disciplinas, que se compone de 3 capítulos: los cuerpos dóciles, los medios del buen encauzamiento y el panoptismo. Y quisiera comenzar con el modo en que Foucault ejemplifica el tema ya mencionado en otras clases del control disciplinario sobre los cuerpos. Ya se dijo cómo el poder disciplinario, a diferencia del poder soberano, opera como una tecnología política del cuerpo. Es decir, que no se localiza en instituciones como el Estado o en la economía o en las relaciones del Estado con los ciudadanos, pero tampoco en el ámbito de la ley, sino que se inscribe directamente en los cuerpos. Opera, por tanto, en un nivel microfísico, por debajo de lo que usualmente entendemos por política. Pero es una tecnología política debido a que en esa inscripción sobre los cuerpos les convierte en cuerpos dóciles, en cuerpos obedientes, incapaces de rebelarse. Somete la voluntad de los individuos de una manera mucho más insidiosa que lo que hacían las tecnologías soberanas del poder en las sociedades feudales, como por ejemplo tecnologías que obligaban a la servidumbre o a la esclavitud. Ya lo dijimos antes, para Foucault las sociedades modernas, capitalistas y disciplinarias despliegan un poder mucho más violento y contundente que las sociedades feudales del antiguo régimen. Y lo hacen justo porque la sumisión y la obediencia se han convertido en hábitos, es decir, se han naturalizado hasta el punto de que, pensando que somos libres, en realidad somos más esclavos que nunca. Bien, comencemos con el ejemplo de los soldados profesionales que Foucault había mencionado previamente en su curso del poder psiquiátrico. Ya para finales del siglo XVIII, y especialmente en algunas regiones de Europa como Prusia, pero también en los ejércitos napoleónicos, el soldado era un cuerpo fabricado a la manera de una máquina. Sobre el cuerpo del soldado se despliegan un conjunto de técnicas que le hacen más rápido, más eficaz, más disciplinado, pero también más obediente, más sumiso.
Una de las claves para lograr esto es el ejercicio, nos dice Foucault. A través del ejercicio se imponen sobre los cuerpos unos hábitos de regularidad, unas tareas repetitivas y graduadas que permiten al soldado una cierta economía del tiempo, es decir, la adquisición progresiva de una serie de habilidades y aptitudes que lo convierten ya en un individuo moderno, dice Foucault. Por eso, uno de los objetivos de la disciplina militar es, dice Foucault, expulsar al campesino del cuerpo del soldado. Nos dice en la página 139, y esta es una anotación en realidad interesante, porque en el antiguo régimen, en las sociedades de soberanía, el cuerpo del campesino estaba regido por un régimen de temporalidad muy diferente. Son los ritmos de la siembra y de la cosecha los que gobiernan su vida. Son los ritmos del trato con los animales, de las labores que cesan con la puesta del sol, son los ritmos del transporte de la carga para venderlas en el mercado del pueblo. Es decir, son ritmos muy diferentes a los que están sometidos los cuerpos en las sociedades modernas disciplinarias, porque el cuerpo moderno no está gobernado por ritmos naturales ni por la lentitud de los movimientos de las sociedades premodernas, sino que son cuerpos que se pliegan a una temporalidad maquínica, a unos ritmos marcados por la racionalización del tiempo. Dice Foucault lo siguiente, cito: la disposición en serie de las actividades sucesivas permite toda una fiscalización de la duración del poder, posibilidad de un control detallado y de una intervención puntual en cada momento del tiempo, posibilidad de acumular el tiempo y la actividad, de volver a encontrarlos totalizados y utilizables en un resultado último, que es la capacidad final de un individuo. El poder se articula directamente sobre el tiempo, asegura su control y garantiza su uso. Los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros y que se orientan hacia un punto terminal y estable. En suma, un tiempo evolutivo, un tiempo social de tiempo serial, orientado y acumulativo. Descubrimiento de una evolución en términos de progreso, dice Foucault en la página 164. Esto significa que los cuerpos modernos, es decir, que los cuerpos que han estado sometidos al poder disciplinario, son cuerpos diseñados para progresar, para moverse rápidamente, para estar en una sinaptización constante de la existencia, para orientarse en una temporalidad evolutiva y lineal. De lo que se trata aquí es de que el cuerpo ejecute tareas con mayor rapidez, mayor eficacia, mayor utilidad. Hay que ir siempre más allá, hay que crecer, hay que cualificarse, hay que superarse continuamente y de manera progresiva. Y esto no ocurre solo en el ejército, sino también en las escuelas. Aquí también opera esa serialización del tiempo de la que nos habla Foucault. Los niños son sometidos a un aprendizaje gradual, siguiendo programas de enseñanza que se desarrollan durante una fase determinada y que implican ejercicios mentales y físicos de dificultad creciente. Al igual que los soldados, el tiempo escolar está regido por actividades que se despliegan progresivamente, de semana en semana, de mes en mes, de año en año. Cada alumno debe adelantar en sus conocimientos, en sus habilidades y capacidades conforme sea su edad, conforme sea el curso en el que se encuentre. Debe ser capaz de superar pruebas y tareas progresivamente más difíciles. El buen empleo del tiempo, su racionalización, sus ritmos progresivos, es por tanto uno de los elementos básicos del poder disciplinario. Tanto la tropa como los estudiantes deben someterse a una estricta disciplina corporal. Lo cual lo vemos también en la fábrica, que es otro de los ejemplos que utiliza Foucault aquí, en donde dice, cito, que el tiempo medido y pagado debe ser también un tiempo sin impureza ni defecto, un tiempo de buena calidad, a lo largo de todo el cual permanezca el cuerpo aplicado a su ejercicio. La exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes fundamentales del tiempo disciplinario, nos dice Foucault en la página 155. Lo cual significa que el tiempo de trabajo, la jornada laboral, pues, debe ser estrictamente dedicada a las labores por las que se recibe un salario, por las que se contrata al trabajador.
No hay allí tiempo para las bromas, para los chistes con los compañeros, no hay tiempo para comer, para dormir o para contar anécdotas. El cuerpo tiene que estar entregado completamente a las funciones propias del trabajo productivo, sometido también a la mirada de los capataces, a la vigilancia y al control. De hecho, en la fábrica ocurre lo mismo que ocurre en el cuartel y en la escuela. Los trabajadores son clasificados según su habilidad y rapidez, y son emplazados según sean las necesidades de la producción. O para decirlo de otro modo, la fuerza de trabajo funciona de acuerdo a los ritmos de la producción, como es en el caso del Fordismo. Ya veíamos en la clase anterior cómo Marx y Foucault tienen opiniones muy distintas respecto al nacimiento y el funcionamiento del capitalismo. Mientras que Marx entiende que la revolución industrial es efecto del desarrollo de las fuerzas productivas, una de las cuales es el trabajo, Foucault se centra en una pregunta previa y más fundamental. ¿Cómo es que se produce la fuerza de trabajo sin la cual no habría revolución industrial? Y ya sabemos la respuesta. Es el poder disciplinario el que fabrica los cuerpos que hacen posible una forma de acumulación de riquezas llamada el capitalismo. Es decir, que el capitalismo no tiene una vida autónoma como alucinan los marxistas, sino que es enteramente dependiente de la red de micropoderes disciplinarios. No hay capitalismo sin obreros, por lo menos en el siglo XIX, y no hay obreros sin la disciplina implementada en la fábrica. El cuerpo del obrero, al igual que el cuerpo del soldado o que el cuerpo del escolar, ha perdido ya sus rasgos feudales y campesinos o premodernos. Pues si en el régimen de soberanía el trabajo era una actividad continua pero natural, es decir, se trabajaba para obtener los medios básicos de subsistencia, pero no se vivía para trabajar, sino que se trabajaba para vivir, en el régimen disciplinario ocurre algo muy diferente. El trabajo se convierte en una virtud, en una profesión, como decía bien Max Weber. Es decir, en una actividad cuyos ritmos permean la vida entera, permean por entero la existencia. Todas las actividades se vuelven subsidiarias del trabajo, giran alrededor del trabajo, se ordenan alrededor de él. El trabajo marca los ritmos de la vida, cuándo me caso, cuándo tengo hijos, cuándo me pensiono. El trabajo es una tecnología política del cuerpo en las sociedades modernas, porque nos vincula directamente al aparato de producción que nos sujeta y que extrae todas nuestras energías y del que dependemos por completo en el mundo capitalista. Aquí ya no es posible la autonomía porque el capitalismo se ha vuelto condición de posibilidad de la existencia. Se ha convertido en nuestro mundo de la vida, en nuestra Lebenswelt. Este tema lo desarrollaremos más adelante cuando nos ocupemos un poco del modo como Foucault caracteriza el neoliberalismo. Pero por el momento quisiera seguir comentando esto de la disciplina sobre los cuerpos. Ya vimos cómo en las sociedades disciplinarias el tiempo del cuerpo, los ritmos del cuerpo son capturados, pero también ocurre lo mismo con el espacio. Los cuerpos son desterritorializados por las disciplinas, es decir, que son sacados, sustraídos de sus pertenencias feudales, comunales, familiares, campesinas, para convertirlos en individuos modernos, ya vimos, en individuos capaces de funcionar eficazmente como elementos de un dispositivo disciplinario como el taller, la fábrica, la escuela, el hospital, etc. Sin embargo, el control temporal no es el único elemento destacado por Foucault. Si bien los cuerpos son desterritorializados, esto no significa que se queden como en el aire, sin localización alguna. Pues la tesis de Foucault es que la sociedad moderna fabrica también espacios disciplinarios, produce técnicamente nuevos territorios en los que los cuerpos serán ubicados y emplazados. Entonces, si bien hay desterritorialización de los cuerpos, también hay reterritorialización. Ambas cosas al mismo tiempo. No es solo el tiempo, sino también el espacio lo que controla el poder disciplinario. Tiempo y espacio que no son naturales, sino que son fabricados, son producidos artificialmente. Razón por la cual Foucault habla de la clausura. Los colegios, las fábricas, los hospitales, los museos son lugares cerrados, clausurados, arquitectónicamente diseñados para permitir la funcionalidad, la vigilancia y la distribución serializada de los cuerpos. En el caso de los hospitales, por ejemplo, Foucault dice lo siguiente, cito: la regla
de los emplazamientos funcionales va poco a poco en las instituciones disciplinarias a codificar un espacio que la arquitectura dejaba en general disponible y dispuesto para varios usos. Se fijan unos lugares determinados para responder no solo a la necesidad de vigilar, de romper las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un espacio útil. El proceso aparece claramente en los hospitales, sobre todo en los hospitales militares y navales. La vigilancia médica de las enfermedades y los contagios es en él solidaria de toda una serie de otros controles. Control militar sobre los desertores, fiscal sobre las mercancías, administrativo sobre los remedios, las raciones, las desapariciones, las curaciones, las muertes, las simulaciones. De ahí la necesidad de distribuir y compartimentar el espacio con rigor. Se pone en marcha un sistema para verificar el número efectivo de los enfermos, su identidad, las unidades que dependen. Después se reglamentan sus idas y venidas, se les obliga a permanecer en sus salas. En cada lecho se coloca el nombre de quien se encuentra en él. Todo individuo atendido figura en un registro que el médico debe consultar durante la visita. Más tarde vendrán el aislamiento de los contagiosos, las camas separadas. Poco a poco, un espacio administrativo y político se articula en espacio terapéutico. Tiende a individualizar los cuerpos, las enfermedades, los síntomas, las vidas y las muertes. Nace de la disciplina un espacio médicamente útil. Fin de cita de la página 148. Y aquí pues se hace evidente cómo para Foucault la clausura de los cuerpos es ya una individualización, la producción de un individuo. Y ya veíamos antes en otra clase cómo el individuo no es algo natural, no es algo que está dado ahí como pensaba Hobbes. No es una realidad preexistente, sino que es producto del poder disciplinario. Se saca a los cuerpos de sus redes comunitarias vigentes en las sociedades campesinas, premodernas, sociedades de soberanía, para convertirlos en individuos capaces de realizar tareas específicas de las cuales cada uno debe hacerse responsable. Cada estudiante en la escuela tiene su puesto determinado, cada enfermo en el hospital tiene su cama, cada obrero en la fábrica tiene su lugar de trabajo que no cambiará con nadie más. Hay lugares asignados para cada uno, espacios dispuestos de tal forma que el individuo sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, reconoce cuáles son las jerarquías involucradas, organiza él mismo sus actividades. La disciplina taxonomiza espacialmente a los cuerpos, le asigna funciones, los distribuye de tal modo que sus fuerzas puedan ser maximizadas. Tal emplazamiento espacial, nos dice Foucault, cito, permite a la vez la caracterización del individuo como individuo y la ordenación de una multiplicidad dada. Es la condición primera para el control y el uso de un conjunto de elementos distintos, la base para una microfísica de un poder que se podría llamar celular, dice Foucault en la página 153. Esto significa también que la clausura de los cuerpos permite también, dice Foucault, un saber, elaborar un saber, un conocimiento sobre los cuerpos, un conocimiento sobre el modo en que se comportan, de los peligros que les amenazan, de las técnicas que pueden aumentar su rendimiento. Recordemos lo dicho por Foucault en las conferencias de Brasil sobre Nietzsche. El conocimiento es una invención. No remite entonces a la actividad espiritual de un sujeto ni a las operaciones inmanentes de la razón, sino que es más bien una estrategia de poder. El conocimiento como estrategia de poder. No se conoce, dice Foucault en aquellas conferencias en Brasil, decía, no se conoce para contemplar el objeto desapasionadamente, desinteresadamente, sino para dominarlo. Conocer para dominar. El poder produce saber y el saber incrementa el poder. En el caso de los espacios disciplinarios, estos han sido diseñados para poder observar el comportamiento de los trabajadores, de los enfermos, de los locos, de los niños, de los soldados, de tal modo que pueda desarrollarse entonces un saber sobre esos cuerpos, por ejemplo la psiquiatría, la criminología, la pedagogía, la museología. En otras palabras, las ciencias humanas. Y ya sabemos cómo ya desde la década de los 60 Foucault trabajaba en una arqueología de las ciencias humanas que ahora en la década de los 70 se convierte en una genealogía.
Y lo que estamos viendo es cómo las ciencias humanas se emplazan en espacios disciplinarios. Las ciencias humanas son producidas por el poder disciplinario, por los laboratorios de encierro generados por el poder disciplinario. Bien, el régimen de las disciplinas es entonces un régimen de verdad sobre el que se funda la autoridad del médico, la autoridad del maestro, la autoridad del vigilante en la cárcel, del empresario, etcétera, etcétera. En este dispositivo disciplinario, dice Foucault, las faltas son sancionadas. En el hospital, en la escuela, en la fábrica, una micro penalidad del tiempo, dice Foucault, sanciona los retrasos, las ausencias, el descuido, la insolencia, la suciedad, la indecencia y la desobediencia. Tales sanciones pueden tomar distintas formas. Por ejemplo, castigos físicos leves, como en el colegio y en el cuartel, privaciones salariales, como en la fábrica, suspensiones o pequeñas humillaciones todo el tiempo. Los castigos disciplinarios se aplican cuando los cuerpos infringen la norma establecida en los reglamentos, es decir, cuando se producen comportamientos anormales. Dice Foucault, cito, la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza y excluye. En una palabra, normaliza. Se opone, por tanto, término por término, a una penalidad judicial que tiene por función esencial la de referirse no a un conjunto de fenómenos observables, sino a un corpus de leyes y de textos que hay que conservar en la memoria. El pequeño tribunal que parece actuar permanentemente en los edificios de la disciplina y que a veces adapta la forma teatral del gran aparato judicial, no debe engañar. No prolonga los mecanismos de la justicia criminal hasta la trama de la existencia cotidiana. Las disciplinas han fabricado, apoyándose en toda una serie de procedimientos por lo demás muy antiguos, un nuevo funcionamiento punitivo. Fin de cita, página 188. Esto ya lo habíamos señalado antes. La microfísica del poder opera ciertamente por debajo de los grandes aparatos macrofísicos del Estado, de la economía, de la ley. Por eso el castigo disciplinario es anterior a la justicia, ya que no depende de la transgresión de la ley, sino de la transgresión de la norma. El poder disciplinario es el poder de la norma. Es un poder normalizador que se establece como principio de coerción en las escuelas, en los talleres, en las fábricas, en los cuarteles. Se castiga la violación de la norma. No estamos entonces aquí frente al régimen jurídico que castiga la violación del contrato social, como decía Beccaria, recuerden. No estamos en el tribunal que castiga la violación de los derechos humanos. Estamos en un escenario cotidiano de todos los días, en el que el individuo es sometido a una vigilancia permanente, a una mirada normalizadora dispuesta a penalizar la transgresión de la norma. Es un nuevo funcionamiento punitivo que es completamente independiente del Estado, que establece pequeños tribunales frente a los cuales los individuos deben comparecer todo el tiempo y que no adoptan la forma y los rituales del gran aparato judicial, con sus abogados, deliberaciones, interpretaciones de la ley, etcétera, etcétera. El tribunal disciplinario en la escuela, por ejemplo, sanciona al niño cuando no presenta los resultados esperados en el aprendizaje. Y lo hace mediante el esquema de la evaluación y el examen, que son ceremonias altamente ritualizadas, con ritualidades, sin embargo, diferentes a las del Estado. Allí se superponen las relaciones de saber y las relaciones de poder, dice Foucault. El examen permite al maestro determinar qué tanto ha avanzado el estudiante en el proceso de adquisición de conocimientos al cual se le ha sometido. Y cuando el estudiante reprueba el examen, recibe la sanción correspondiente establecida por la norma. Sanciones que tienen el objeto de encauzar la conducta del individuo, es decir, que cumplen un papel correctivo, que por lo general radican en estudiar con mayor intensidad, volver a presentar el examen o incluso repetir el año si es necesario. El efecto correctivo entonces es la multiplicación del ejercicio, más ejercicio. Castigar es ejercitar, nos dice Foucault en la página 185. La disciplina establece por tanto una microeconomía de la penalidad permanente, equivalente a la cadena perpetua de las sociedades de soberanía. Es decir,
Lo que nos está diciendo Foucault es que en las sociedades modernas estamos como encarcelados. Las sociedades disciplinarias son como cárceles, como aquella jaula de hierro de la que hablaba Max Weber con respecto a la racionalización de las sociedades modernas. Es por eso que el método carcelario le servirá a Foucault como modelo para pensar el funcionamiento de las sociedades disciplinarias.